Hola a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Foco In-House, donde conversamos con gerentes legales, viendo las perspectivas de cómo ha avanzado y cómo ha evolucionado también la industria legal en el mundo in-house. El día de hoy estamos en las oficinas de Samsung Chile, porque vinimos a conversar precisamente con Víctor Vial, que es el gerente legal de Samsung. Así que acompáñenme, a ver si nos puede recibir. Hola Víctor, ¿cómo Hola, Raúl. estás? Muchas gracias por No, recibirnos. por favor, qué bueno tenerlo por acá. No, muchas Muchas gracias, por gracias. favor. Mira, me dijeron que por acá tienes todos unos showrooms más bien que muestran toda la tecnología que hoy en día está desarrollando Samsung. Sí, aquí, bueno, felices de recibirlos y invitarlos acá a conocer nuestra oficina. Pasemos Perfecto. por acá. Adelante. Bueno, ya estamos con Víctor sentado acá para poder conversar un poco de cuáles son los desafíos en general que tiene trabajar en una gerencia legal. Bueno, muchas gracias nuevamente, Víctor, por recibirnos. Cuéntanos un poco cuáles son los desafíos de trabajar en el área legal de una corporación tan grande como Samsung, una de las empresas más innovadoras también en el mundo. ¿Cuáles son los desafíos de trabajar en el área legal? Y más bien, ¿cómo trabajan ustedes hoy en día también en coordinación con la corporación en general? Sí, bueno, gracias por la invitación y yo creo que tú lo dijiste. Tiene que ver con precisamente estar a la altura de lo que una corporación multinacional hoy día exige, y eso es mucha rapidez, mucha innovación. Eh, los abogados tenemos que aprender precisamente a adaptarnos a que las multinacionales funcionan con velocidades que son claves para que los negocios avancen. Estamos en un entorno súper competitivo y por lo tanto que el área legal pueda acompañar al negocio con esa misma velocidad es lo que hace que el área legal no se torne en un área que pierda relevancia. Al final, la única manera en que los abogados podamos estar y ser ejecutivos que van caminando a la par con las áreas de venta, con las áreas de operaciones, con las áreas de finanzas, es precisamente ir acompañando el negocio y muchas veces ir también abriendo el camino, ir dando más certeza en un ecosistema que es muy cambiante, muy competitivo y por lo tanto lo que menos hay son certezas. Entonces ahí probablemente está la clave hoy día de los desafíos de un abogado in-house en una corporación multinacional. ¿Cómo es trabajar también en coordinación con otras oficinas regionales, eh, 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 no sé, mundiales? Muy bien, ¿qué desafío hay para ustedes también de poder compaginar lo que hacen para el negocio local con también los desafíos globales? Yo creo que solamente genera mucha sinergia poder tener la oportunidad y la experiencia de recibir insumos de las oficinas regionales, de las oficinas globales, en todo tipo de materias, en materias de compliance, en materia de consumidores, en materia de datos. eh, Precisamente lo que nos da es conocer lo que está ocurriendo en otros países, en otras latitudes del mundo, donde discusiones se han dado con anticipación y por lo mismo podemos muchas veces entender dónde están los nudos críticos, ser capaces de priorizar y tener un trabajo mucho más eficiente a partir de discusiones que tuvimos el beneficio de conocer porque se dieron en otros países y que precisamente los otros abogados, las otras gerencias legales de las otras subsidiarias pudieron tener la oportunidad de participar y de conocer con mucho detalle. Ahí genera mucha riqueza compartir la discusión y la experiencia precisamente para poder aportar con un proceso de toma de decisión local mucho más adecuado. Perfecto, y en el día a día más bien de la gerencia legal de Samsung Chile, eh, ¿con quiénes tienen relación ustedes? Más bien con proveedores, obviamente con los líderes locales. ¿Qué equipos más bien ustedes les toca como ir trabajando, prestando servicio, liderando? Yo te diría que
una gerencia legal y un abogado de una gerencia legal tiene como uno de sus mayores roles ser capaz de tener o de formar parte de los equipos de cada una de las áreas de negocio. Hoy día el área legal está llamada a no ser un silo, ¿no es cierto?, una isla independiente. Yo creo que precisamente las áreas legales en el pasado también se autoconcebían a sí mismas como áreas que eran muy independientes, muy autónomas, y efectivamente hoy día el desafío tiene que ver con ser capaz de insertarse dentro de las áreas. Hoy día el área legal es un área que no tiene que ser concebida como un área de soporte o de apoyo, es un área de negocios que va dentro del negocio acompañando al negocio. Y esto obviamente que puede parecer un discurso en la práctica, si no se hace real, nuevamente el área legal entra en una situación de irrelevancia que es lo que precisamente los gerentes legales tenemos que evitar. Y en este nuevo rol, en ese camino más bien de ser un business partner del negocio, en tu caso particular, por ejemplo, ¿qué habilidades o goals dentro de tu carrera te ayudaron más bien a cumplir este rol hoy en día? O más bien, ¿qué cosas tuviste que para bien empezar a formarte o a poder cumplir también ese tipo de rol? Sí, yo te diría que probablemente cuando uno piensa en cuáles debieran ser las habilidades de un gerente legal o de un abogado dentro de una fiscalía, uno piensa en quizás las más habituales, ¿no? Conocimiento jurídico, ser muy riguroso, y sin duda que son habilidades importantes. Pero probablemente aquellas que generan la diferencia son la capacidad primero de coordinar, la capacidad de comunicar. Aunque uno pueda pensar que no es así, empatizar, ¿no?, y escuchar son habilidades clave. O sea, efectivamente un abogado que hoy día se para dentro de una empresa con el rol de gerente legal y viene a contarle al resto de la organización lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, es un abogado que probablemente no va a poder caminar de la mano con el negocio. Y para que precisamente esa sinergia se dé de forma exitosa, nuevamente el abogado tiene que insertarse en el área, escuchar y ser precisamente un comunicador que canalice de alguna manera todas las necesidades, todas las inquietudes que hay dentro de un equipo de trabajo para precisamente resolver, ya sea proponer soluciones y alternativas al negocio, porque los abogados no solamente estamos para poder decir que no o que sí, y porque yo creo que eso también hasta cierto punto es lo que queremos evitar de un gerente legal, que sea simplemente el que dice que no y que sí. El tomador de decisión básicamente va por un carril paralelo, uno acompaña, lo que uno va haciendo es ofrecer alternativa, en vez de decir que no, es decir, sí, pero hagámoslo de esta forma, o sí, y hagámoslo de esta otra manera. Y de esa manera uno se convierte en un business partner. Oye, y solo con el afán también de polemizar también sobre ese rol, ¿tú crees que eso hoy en día se enseña en la Facultad de Derecho? O, por ejemplo, y en general, ¿no? Son habilidades que el abogado in-house o el gerente tiene, más bien la tiene que aprender como por su propia cuenta. Sin duda que la malla curricular de las facultades de Derecho tiene muchas oportunidades de mejora. Una de esas tiene que ver con aquellas habilidades mucho más blandas que tiene que tener un abogado. Nuevamente, porque la mirada tradicional del abogado hoy día, en mi opinión personal, está muy superada. Y el abogado ya no es exclusivamente el que se hace cargo de los contratos y de los juicios, el que sabe sobre la ley. Es eso, pero es eso y mucho más. Y precisamente el diferenciador del gerente legal, del que le corresponde ocupar ese cargo dentro de la organización, tiene que ser cómo
utiliza su conocimiento, su experiencia, su criterio para precisamente ser un interlocutor que permita que las cosas avancen, dando certezas, como te decía antes, en un ecosistema de alto nivel de incerteza. Y ahí, sin duda, que las facultades de Derecho tienen un desafío tremendo. Y en ese mismo sentido, ¿tú qué consejo le podrías dar a quienes están interesados en hacer una carrera in-house o los que ya están trabajando en su primer trabajo también dentro de una corporación o empresa? ¿Qué consejos tú le podrías dar ya también con más años encima también sobre ti? Yo creo que el primer consejo que yo le podría dar a un estudiante de Derecho o a quien quiere estudiar Derecho o quien ya siendo abogado le interesaría incursionar en el mundo de los abogados in-house es primero formarse muy bien como abogado en lo jurídico. A mí me parece que son cuestiones que son formaciones complementarias. Lo primero es que el abogado in-house es, nuevamente como lo dice el cargo, es el abogado de la empresa y por lo tanto la formación tiene que ser impecable. Y yo creo que tener la posibilidad, la experiencia para todo abogado de pasar por un estudio jurídico, yo creo que es altamente recomendable. Te da precisamente la posibilidad de estar del otro lado del escritorio, poder entender lo que se vive desde esa vereda, lo que vive más bien el asesor, el consultor. Cuando le llega una problemática, aprender a trabajar bajo presión, aprender a trabajar temas de alta complejidad y con mucha eficiencia, para luego poder traer eso a una gerencia legal, traer esa formación, ese acervo de conocimiento a la gerencia legal es muy valioso. Y ahí sin duda viene el segundo desafío, que es cómo convertirse ya con todo ese conocimiento, que es lo que la organización básicamente espera como un mínimo, en este interlocutor, en este articulador, ¿no es cierto? Que para mí eso es un abogado in-house, es un articulador de cómo ir canalizando, ¿no es cierto?, las soluciones a las problemáticas, ir canalizando adecuadamente los proyectos que van desarrollándose en la empresa por una vía que reduzca los riesgos legales y los riesgos regulatorios. Y en ese sentido, esta evolución también de las necesidades de la gerencia legal, cómo ha venido también, no solo en lo que tienen que hacer, sino también cómo han evolucionado también de cara como a los proveedores. O sea, ¿tú ves alguna diferencia de cuando te estaba a tocar del otro lado de la vereda, más bien en una firma o estudio jurídico? ¿Crees que hoy en día se les piden cosas distintas también a esos proveedores, a las firmas? ¿Cómo ha ido evolucionando eso también, crees tú? Yo creo que en general el mercado legal chileno de firmas de consultoría jurídica es un mercado que está en una evolución va lento hoy día, sin duda que el mercado de consultoría legal yo te diría que se sigue manteniendo bastante cercano a lo tradicional, a lo que hemos conocido, pero que sin duda las gerencias legales vamos cada vez necesitando mucho más precisamente la comprensión del lado del estudio jurídico del consultor, de la realidad que vivimos los abogados in-house. Sin duda, y uno lo percibe con mucha claridad cuando dentro de un estudio jurídico tú recibes una opinión de abogados que logran entender el negocio, que logran entender la realidad, la forma en que específicamente el abogado in-house tiene que explicar al resto de los ejecutivos la situación legal que se da en algún momento. Precisamente esa opinión que viene de afuera con esa sensibilidad tiene una riqueza inmensa, infinita, versus una que solamente mira exclusivamente el rol del escritorio que está hacia el lado del consultor, porque esa precisamente lo que hace es, de alguna manera, no recoger la forma en que el in-house debe traducir. Y ahí hay una posibilidad muy grande
de los estudios jurídicos de diferenciarse. Yo veo que ahí probablemente es donde hay muchas oportunidades para los estudios jurídicos, muchas oportunidades de diferenciación. Nosotros, como in-house, recibimos mucho conocimiento, mucha experiencia y mucha información del estudio jurídico. Pero sin duda, creo que el viceversa es clave. O sea, el abogado experimentado en lo que vive un in-house es capaz de dar un consejo y un nivel de consejería sustancialmente superior a aquel que no tiene esa sensibilidad. Y en ese sentido, por ejemplo, ustedes hoy en día, a sus proveedores, a las firmas que trabajan con ustedes, ¿qué cosas le exigen? ¿Qué cosas le está exigiendo? Por ejemplo, le están exigiendo cosas en criterio ESG, le están exigiendo cosas, no sé, que la facturación no sea por hora. ¿Qué tipo de exigencia más bien han, que es algo que también hemos visto que ha ido evolucionando? Hoy en día, hoy en día la sartén por el mango la tiene la gerencia. ¿Cómo ha ido evolucionando eso y en particular qué exigencias están teniendo ustedes también con sus proveedores? Mira, yo te diría que en eso hoy día más que una exigencia tiene que ver con que hoy día todas las multinacionales y las corporaciones tienen un rol clave de cara a sus consumidores, ¿no? A quienes consumen los productos y los servicios que venden y comercializan. Y esos productos y servicios tienen una faz que tiene que ver con lo que la empresa es, con el propósito de la empresa, con los valores que representan a la empresa y a la marca. Y lo que las multinacionales de alguna manera nos interesa es que nuestros proveedores de servicio efectivamente vivan esos valores, vivan propósitos similares. Entonces, por ejemplo, cuando uno entra en temas de diversidad e inclusión, precisamente se genera mucha sinergia cuando el proveedor de servicio comparte, los vive, lo mismo con los criterios ESG. Hoy día la verdad es que salir y vender productos en el mercado sin considerar criterios ambientales o criterios de sostenibilidad es básicamente algo que los consumidores no esperan y que las empresas tienen un imperativo de hacer, porque precisamente un comercio ético es un comercio sostenible. Entonces, cuando tú tienes un proveedor que comparte esos valores y que los vive, se generan esas sinergias que sin duda aplican para los estudios jurídicos y para las firmas legales de la misma manera. Perfecto. Y en ese sentido, bueno, hablamos un poco también de los desafíos que tienen, un poco la oportunidad que tienen también la misma firma. Desde tu vereda, ¿qué oportunidad más bien tienen los que se desempeñan hoy en día en cargos de gerencia legal, como gerentes legales, como tú? No es raro, esto lo conversamos también un poquito antes, no es raro a lo mejor ver hoy en día abogados también en roles que no son necesariamente en el rol de gerente legal, sino también en el rol de gerente general, de CEO. ¿Cómo ha cambiado el chip también de quienes trabajan en corporaciones, como también para poder liderar una empresa no solo de lo legal? Sí, yo soy un convencido de que los abogados tenemos una formación base que nos permite trabajar con una metodología y esa metodología uno la puede aplicar a distintas disciplinas. Para mí ha sido probablemente lo más enriquecedor de mi rol como in-house, precisamente ser capaz de involucrarme en el mundo de las finanzas, ser capaz de involucrarme en la situación de mercado, en la economía, ser capaz de involucrarme en lo operacional, porque ahí es donde uno encuentra realmente la riqueza y la comprensión de cómo funciona una industria. Y es en ese momento que
sale lo mejor del abogado, ¿no? Porque ahí es cuando precisamente sabe realmente si el riesgo es real, si el riesgo es alto, si el riesgo es bajo. Cuando uno no está conectado con el detalle operacional, el conocimiento financiero del negocio, con la situación económica de la industria en un momento determinado, difícilmente puede valorar de manera precisa si el nivel del riesgo jurídico es alto, bajo, medio, y por lo tanto dar esa certeza. Entonces, yo te diría que probablemente el abogado in-house 2.0 es un abogado que debiera estar preparado en los temas de Project Finance, debiera estar preparado en Project Management, en economía, en finanzas corporativas, y por lo tanto ahí es donde yo creo que hay que enfocar lo formativo, porque eso es el diferenciador, en mi opinión. Perfecto, bueno, y para terminar más bien, la única pregunta que tiene que ver más bien con el derecho, ¿cuáles son los desafíos más bien hoy día para ustedes en general en cuanto al legislativo, más bien, que ustedes ven también como que en esta industria en particular, la tecnología, están viendo también o están mirando con atención y que eventualmente también les podría impactar? ¿Cómo ven ustedes también el programa de los proyectos del que se vienen o que están a punto de aprobarse? Sí, mira, hoy día en general, bueno, las gerencias legales han podido ir asumiendo distintos roles. En el caso de Samsung, a nosotros nos toca asumir además el rol de ser la gerencia a cargo de los asuntos públicos. Y por lo tanto ahí tenemos que estar muy en contacto con el ecosistema de las regulaciones que van apareciendo, las que están en gestación. Y ahí vamos haciendo seguimiento. Hoy día, por ejemplo, está el proyecto de ley de datos personales, que es un proyecto que yo creo que ha sido muy esperado por todas las industrias y en general por el país. Nos va a dar más competitividad y por lo tanto es un proyecto que nosotros hemos seguido muy de cerca. Y ahí uno nuevamente ve el valor que tienen estos abogados in-house 2.0, que se relacionan con los gremios, con las cámaras de comercio, que son capaces de ir precisamente haciendo un seguimiento de los proyectos de ley, haciendo un análisis regulatorio de precisamente los impactos que puede tener una regulación, como por ejemplo de datos personales o como por ejemplo la reforma laboral. Y ahí es donde nuevamente uno es capaz de sentarse con un CFO o con un gerente general y explicarle y contarle de qué manera esto va a impactar en la última línea del negocio. Y esto precisamente va nuevamente mucho más allá de la revisión de un contrato o la tramitación de un juicio. Yo creo que es mostrar que efectivamente los abogados tenemos un rol que es fundamental y crucial para el éxito del negocio. Bueno, Víctor, yo te agradezco nuevamente por recibirnos. Hoy día estamos, obviamente hoy día lo pudieron ver, pero estamos acá en la oficina de Samsung Chile, así que te agradezco por recibirnos acá en la casa de ustedes, por darnos el tiempo, por darnos el espacio. Yo creo que hay muchas de las cosas que dijiste que también hemos visto que se ha ido repitiendo en las entrevistas anteriores, cómo también está cambiando, cómo debe ser hoy día el rol de quien lidera una gerencia legal. Así que te agradezco y muchas gracias por dejarnos estar acá y conocer las lindas oficinas de Samsung. No, encantado y agradecido a Círculo In-House, a Plataforma Legal por la invitación. Y bueno, espero que no sea la última vez que podamos tener esta oportunidad. Por supuesto, estaremos conversando acá en unas próximas oportunidades. Bueno, y muchas gracias también a todos los que nos están viendo esta nueva entrevista. Ya pronto tendremos más entrevistas también con distintas personalidades de gerencias legales aquí específicamente en Círculo In-House y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.